les bendiga en esta hora, hermanos. A mí me tocó dar el tema del varón cristiano y del poder del Espíritu Santo. Y voy a invitarles que abramos nuestras Sagradas Escrituras allá en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 44. Dice la bendita palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te agradecemos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la vida, por la salud y por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra en esta hora. Señor, danos la oportunidad de que toda palabra tuya que se emita en este mensaje sea para edificación de las vidas, sea para nuestro crecimiento espiritual y para fortalecer nuestra comunión con usted, soberano Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo le damos gracias. Amén. Bien, hermanos, ¿qué es el Espíritu Santo? En la teología cristiana, el Espíritu Santo, o expresiones equivalentes como son, entre otros, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, o Paráclito, del griego parakleton, significa aquel que es invocado. En el latín se define como Spiritus Sanctus, Espíritu Santo. Es una expresión bíblica que se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esta es distinta del Padre y el Hijo, pero posee con ellos una misma naturaleza y esencia divina. En lo referente a las cualidades del Espíritu Santo, teólogos cristianos asumen que es portador de dones sobrenaturales muy diversos que pueden transmitirse al hombre por su mediación. Si bien la enumeración de los dones puede variar en unos autores a otros y entre distintas confesiones, existe un amplio consenso en cuanto a su excelencia y magnanimidad. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? Primero, bautizarse. Mateo 3:16 dice de la siguiente manera: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Número 2 es mantener la comunión con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración y el ayuno. Mateo 4:1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hechos 2:41 y 42 dice también: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra forma es lo que dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La forma en cómo obtener el Espíritu Santo es pasar estos procesos, bautizarnos, mantener la comunión con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración y el ayuno. Cuando nosotros hagamos eso, vamos a ver las evidencias, las manifestaciones. Y esas manifestaciones del Espíritu Santo, una de ellas es hablar en lenguas. Hechos 2, capítulo 2, versículo 4 dice: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. También nos transformará nuestros corazones y nuestra carne.
Gálatas 5:22 al 25 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, estas manifestaciones son muy evidentes cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo. En esa llenura de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, vamos a ser transformados, porque vamos a irradiar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que nos va a distinguir como verdaderos hijos de Dios. Por eso es necesario que vivamos en el Espíritu y que también andemos por el Espíritu. Esto lleva a otorgarnos poderes como varones y precisamente la connotación del tema es el varón cristiano y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué poder nos otorga el Espíritu Santo a nosotros? Cuando nosotros seamos revestidos del poder del Espíritu Santo, Él nos hará hombres santos, sabios, inteligentes, consejeros. Podremos hacer milagros. Tendremos conocimiento de la palabra y el temor de Jehová. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera, es una profecía y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esa profecía, hermanos, la encontramos cumplida con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque Él era santo. Nuestro Señor Jesús fue sabio, fue inteligente. Él aconsejaba a sus discípulos, aconsejaba a su pueblo, aconsejaba a los mismos conciudadanos. Él tenía poder para poder sanar, curar, hacía ver a los ciegos. Él levantó de los muertos a Lázaro. Nosotros hemos visto en muchas ocasiones ese milagroso poder cuando llega frente a la tumba de Lázaro y lo llama, hermanos. También el conocimiento que tenía nuestro Señor Jesús y el temor de Jehová lo vemos cuando estaba en el templo, cuando fue el censo y fueron sus padres a Jerusalén y luego él se quedó en el templo y los padres lo perdieron. Y cuando regresaron a buscarlo, resulta ser que él estaba leyendo la ley. Y eso es lo que nos produce a nosotros, hermanos. En la medida que busquemos la llenura del Espíritu Santo, también nos dará hambre la palabra de nuestro Dios. Estudiaremos, meditaremos, actuaremos. Por eso es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué otro poder nos da el tener el Espíritu Santo? Tendremos poder para vencer la carne. Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 25 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ser revestidos del Espíritu Santo nos da el poder de vencer todas estas tentaciones. Estamos en el mundo y el trabajo del enemigo es fuerte. Por eso es necesario clamar a Dios, clamar al Espíritu Santo, clamar a nuestro Señor Jesucristo en la mañana, en la tarde, en la noche, donde quiera que nos encontremos, para que nosotros seamos revestidos del poder y estemos y vivamos en santidad. También nos da poder para predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 2, el versículo 14, y el 41, dice de la siguiente manera: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y el 41 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si ustedes recuerdan en esa ocasión, fue cuando hubo el estruendo del poder del Espíritu Santo y en el día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo más de 120 personas. Y todos los judíos, habían personas que por lo menos de 15 naciones estaban presentes ahí en Jerusalén. Y ellos se daban cuenta del idioma que escuchaban al momento de hablar en lenguas los varones que estaban, los apóstoles que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Dios les estaba hablando a cada uno de ellos y escuchaban en todos los idiomas. También nos dará poder para soportar las persecuciones y la muerte a causa del Evangelio. En Hechos 5:40 dice: Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Esto es cuando empezaron a predicar los primeros apóstoles. El Sanedrín los había llamado y los había intimado, los había timado, los había amenazado de que no continuaran predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dará poder, hermanos, de hablar en todos los lugares en que nos encontremos. Hechos 7:58 sigue diciendo: Y echándoles fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciéndoles: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiéndole dicho esto, durmió. Ahí vemos cómo Esteban fue apedreado y fue muerto. Hermanos, lo más importante es alcanzar la salvación y la vida eterna. Y el Espíritu Santo también nos da ese poder. Todos queremos tener la experiencia, vivir la experiencia de un cielo nuevo y una tierra nueva, como lo marca el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Todos esperamos cuando el tabernáculo de Dios esté con los hombres para morar con ellos. Dios mismo estará con nosotros. Y dice el capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y sigue más adelante diciendo: Yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 al 14 dice: El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Eso es lo que anhelamos un día, hermanos.
heredar la vida eterna, alcanzar la salvación. Por eso nos pide en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, nos queda esa tarea de buscar la llenura del Espíritu Santo, porque eso será el reflejo de nuestra comunión en santidad con nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hora, porque nos has permitido meditar acerca de tu palabra. Le pedimos que nos dé el poder suficiente y necesario de ser revestidos de su Espíritu Santo, que nos des el deseo y el anhelo de buscarle, que nosotros cada día busquemos esa comunión, esa santidad, porque un día queremos heredar el reino de los cielos juntamente con usted. Le pedimos que bendiga cada vida, cada corazón que escucha este mensaje y que podamos meditar en que sin santidad nadie le podrá ver y que eso nos conlleve a buscarle con ese deseo, esa alegría, ese entusiasmo y que cada vez nosotros reflejemos los dones de su Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos, que nuestro actuar sea como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero cristiano, y que podamos nosotros reflejar esa comunión a través de su Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria y honra, le damos gracias en esta hora. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes.